El síndrome de Dravet es considerado una enfermedad rara por su baja incidencia y se estima que afecta a 1 de cada 20.000 nacimientos. Según los cálculos de la Fundación Síndrome de Dravet, en España debe haber unos 200 pacientes correctamente diagnosticados. Sin embargo, los datos de prevalencia de la enfermedad nos hacen pensar que el número de pacientes tiene que ser mayor. El síndrome de Dravet es una enfermedad de origen genético y en la que aproximadamente el 75% de los pacientes afectados presenta una mutación en el gen SCN1A. Este gen es el responsable de guardar la información necesaria para la formación de una proteína que forma el canal de sodio en las neuronas. Al estar mutado, las funciones de esta proteína están alteradas y no cumple su función. William Catterall. Este hombre decía que la situación de un cerebro de un paciente de Dravet sería como que en una gran ciudad como Nueva York no hubiera semáforos que controlaran el tráfico, y concretamente semáforos que se pudieran poner rojos para que se diera paso ordenadamente al tráfico. Si vienen los de la izquierda, que no pasen los de la derecha, y así. Esto era la sensación. Caos circulatorio. El INGEM, el Instituto de Genética Médica y Molecular, que está ubicado en el Hospital La Paz, se constituyó en su día como una idea de genética global. ¿Qué tienen estos niños? Bien, el primer síntoma que identifican los padres, y hay algunos que se les escapa, es que convulsionan en torno a los 6 meses de edad. Siendo bebé, generalmente las primeras convulsiones coinciden con momentos febriles. Entonces, entra dentro de la normalidad. Esos síntomas entran dentro de lo normal. Que un niño convulsione un poco con fiebre es normal. Mario empezó con la enfermedad de Dravet a los 4 meses, como casi todos los niños Dravet que empiezan sobre esa edad, ¿no? Con crisis muy fuertes, epilépticas, que no se pueden casi controlar. Pasaron unos cuantos años hasta que tuvo como 8 años o por ahí, que ya le hicieron el test genético, y ahí es donde cuando ya se supo que realmente tenía la enfermedad de Dravet. Por ejemplo, Mario está tomando ahora mismo 3 medicamentos, y con esos 3, más o menos, está controlado. Aún así sigue teniendo algunas crisis, un par de crisis todos los meses. La fundación nace en el año 2011 por un grupo de padres que ante una enfermedad grave como es el síndrome de Dravet decidimos hacer algo para intentar encontrar una solución para el problema. Sobre todo el principal objetivo con el que nació la fundación era la búsqueda de un fármaco efectivo para el síndrome de Dravet, porque el síndrome de Dravet ahora mismo no tiene ningún tratamiento efectivo. La forma de acceder al diagnóstico es muy sencilla. Nosotros proporcionamos el test genético, que fue una de las primeras acciones que implementamos de forma gratuita a cualquier paciente. El test genético, la utilidad que tiene es definir el diagnóstico del paciente. Ahora mismo, pues, aún así, realizando el test genético y definiendo una mutación en el paciente, hay ciertas lagunas, porque en el caso de esta patología del síndrome de Dravet, no solo es la versión más grave de todo un espectro de patologías relacionadas. Pues las crisis es una cosa a la que nunca te acabas acostumbrando, jamás. La acabas sobrellevando y aprendes a convivir con ellas, pero nunca te acostumbras a ellas. O sea, llevamos 12 años con crisis y cada crisis es una angustia, así de claro. La lucha contra la enfermedad es dura, y ahí es donde nos hemos apoyado mucho en la Fundación Dravet, porque para luchar contra una enfermedad como esta, que es una enfermedad rara, solo no se consigue nada. Pues esto de buscar un fármaco suena como una aventura imposible y difícil de realizar. Para eso desarrollamos fundamentalmente pues, 3 modelos de cribado de fármacos, modelos con supercomputación, que se llaman modelos in silico, con ordenadores, modelos in vitro, con células, y modelos in vivo, con animales. Y nosotros nos encargamos de que esa plataforma exista y que esté disponible para los investigadores y para la industria que trabaja en el desarrollo de fármacos. El gen que nosotros estábamos estudiando se llama SCN1B
y produce una proteína que es más pequeña y que le ayuda a la proteína que forma el poro a llegar a la membrana celular y le ayuda a abrirse y a cerrarse adecuadamente en respuesta a los estímulos. Entonces la pregunta que nosotros intentamos comprender es ¿por qué estas mutaciones en distintos genes están causando las convulsiones? Para eso tienes distintos niveles. El primer nivel es entender cómo la proteína está siendo afectada por la mutación. Y eso se estudia principalmente en células en cultivo, lo que se llama estudios in vitro. Y la idea es escoger células que normalmente no expresan la proteína de interés. Tú puedes introducir dentro de esas células el material genético que codifica para la proteína con o sin la mutación y con eso tú puedes, digamos, estudiar la proteína en aislamiento. No todos los niños, aunque tengan síndrome de Dravet, todos ellos, no todos padecen de la misma mutación, no todos tienen la proteína tocada en el mismo sitio. Hay unos que son mucho más graves que otros. Buscamos moléculas que activen a la que está inhibida, a la que no actúa. Y entonces es lo que hacemos, es un screening general de distintas moléculas bioactivas, de librerías de miles de moléculas, en las dos por separado, intentando que a una se la inhiba y a otra se le active. Y a ver si, por separado o en combinación, podemos mejorar lo que sería la actividad biológica de estas proteínas. Pues el síndrome de Dravet es una enfermedad muy compleja. Cuando tú hablas con el médico la primera vez te dice que es una epilepsia y dices, suena mal, pero es una entidad mucho más complicada porque aparte de la epilepsia y de las crisis epilépticas que no se controlan, pues tienen problemas cognitivos, motores, sin fin de problemas, múltiples hospitalizaciones y un panorama realmente bastante sombrío. Es lo que es el entorno familiar. Pues es complicado porque siempre tiene que haber una persona con él, es atención 24 horas, no es autónomo ni lo va a ser nunca y siempre tiene que haber hay una persona pendiente, primero porque le puede dar una crisis, pero aunque no le dé, ellos no son conscientes, son niños que no son conscientes del peligro, que no pueden andar solos, o sea, la vida familiar es complicada. Porque está siempre supeditado a eso. Por ejemplo, hay padres que simplemente no pueden celebrar ni la Navidad ni el cumpleaños del peque, porque en momentos de excitación, pero de excitación incluso de felicidad, el niño termina teniendo una convulsión. Hay muchos tipos de convulsiones, los padres tienen que estar muy atentos y va a más. Ir al parque siempre lo hemos intentado, pero incluso cuando era más pequeñito y tenía muchas crisis era complicado. O sea, es que solo podíamos cruzar al parque de enfrente, porque era muy fácil que tuviera una crisis. Y es que ya solo eso era un agobio, o sea, tener la crisis, coger al niño, llevarle a casa, llamar a una ambulancia. Ahora que está más estable, pues podemos hacer algunas cosas más. Aún así, tiene que ser todo bastante controlado. O sea, no puedes hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que no es con ningún ánimo de lucro, sino que realmente es que va a ser una carrera de maratón, pero nos hemos puesto a correr y a ver dónde llegamos. Porque tampoco tenemos asegurado el éxito. Lo que sí que tenemos asegurado es el esfuerzo. Pues para mí, hombre, si consigo Sergio no habla, tiene 5 años y no habla. Y yo siempre digo, para mí, que diga papá. No necesito que vaya a la universidad, que diga papá. Es muy sencillo. Pero lo que yo le pido sería pues, que pudiéramos no tener crisis. Hoy en día, lo que se está viendo es que podemos diagnosticar a los niños mucho más rápido. Al diagnosticarlos mucho más rápido, se puede empezar el tratamiento no solamente para las convulsiones, sino también, por ejemplo, terapias físicas, terapias ocupacionales. Entonces, poco a poco, vamos moviéndonos hacia no solamente entender la enfermedad, pero también poder ofrecerle a los pacientes
una mejoría en su calidad de vida. Y yo no conocía, yo no soy ni biólogo, ni médico, no conocía nada ni de genética ni de nada. Entonces todo lo he aprendido pues por las noches al principio, leyendo, intentando entender. Y pues he adquirido, he sido autodidacta en esto. Para mí ha sido un privilegio poder luchar en primera persona por mi hijo. Para los padres nuevos que descubren que su hijo tiene Dravet, al principio es muy duro. Para nosotros fue durísimo, la verdad. Porque no le ves en principio salida, pero yo les daría mucho ánimo porque esperamos que tenga una cura en el futuro. Y sobre todo yo lo que veo de esta enfermedad es que estos niños, a pesar de todas las crisis y toda la carga, tanto de trabajo como emocional, como de todo tipo que tiene, son unos niños en general muy cariñosos y salvo por el tema de las crisis, son unos niños que también son felices.